Dios los bendiga, hermanos, en este día. Vamos a leer un pasaje bíblico. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das voces, si como a la plata la buscas y la rebusas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca nacen el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Hoy vamos a tratar un tema que se llama emociones y sentimientos. A veces confundimos este término que es una emoción y un sentimiento. Una emoción es una sensación fuerte y de poca duración, y normalmente se dividen en 5, que es alegría, tristeza, furia, desagrado y temor. En cambio, el sentimiento es el resultado del manejo de esa emoción. Es decir, que nosotros podemos tener emociones, pero dependiendo de lo que hagamos con esa emoción, generamos un sentimiento. Es decir, de los sentimientos hasta donde se conocen, hay más de 200 tipos de sentimientos. Las emociones a veces no logramos controlarlas totalmente porque son espontáneas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a chocar en un vehículo, la emoción es repentina y sentimos a lo mejor temor, pero ese temor puede ser manejado y en alguna manera ya cuando pase ese momento y crear un sentimiento. Si a lo mejor chocamos y no fue nuestra culpa, pues a lo mejor hay desagrado, o a lo mejor hay molestia, irritación, incluso ira. Y nos abalanzamos sobre ese sentimiento y decimos palabras o peleamos con alguien por la situación. Ese es un sentimiento. Es el resultado de un manejo bueno o malo de la emoción o de lo que ha pasado repentinamente que quedó como residuo. Entonces el sentimiento es un pensamiento. Y bueno, un pensamiento llega a ser considerado como una verdad absoluta si llega a fortalecerse y se anida en el corazón. Este repercute en nuestra salud, en nuestras relaciones, tanto con las personas que conocemos, con la familia, incluso afecta nuestra relación en el concepto de la vida. Hemos escuchado términos como pienso o siento. Somos seres de emociones y sentimientos, pero debemos tener un control de ellos. Siempre hemos oído, y es muy común de que digamos, yo siento que ese edificio es muy frío. O yo siento que no vamos a llegar a nuestro destino. Pero el tener sentimientos, el manejar nuestra forma por sentimientos, no es una forma correcta. Incluso la expresión no es una forma correcta. Si decimos que no vamos a llegar a un lugar, debemos decir pienso y analizar por qué pienso que no vamos a llegar. Porque a lo mejor el tanque de gasolina está por acabarse y todavía faltan 100 kilómetros. Entonces sí piensas y decir, pienso que no vamos a llegar porque la gasolina se nos está acabando. Hay un razonamiento, hay un fundamento por algo. Pero el sentir que no vamos a llegar no nos va a decir nada. Debemos tener nuestras emociones y especialmente los sentimientos en control. Porque eso debemos manejar un equilibrio en nuestra mente. La pérdida de un ser a veces, de un ser querido, un familiar, genera emociones muy fuertes de tristeza y no manejados correctamente pueden llegar sentimientos, incluso sentimientos de suicidio. Debemos poder manejarlos, nuestras emociones, de tal manera que la palabra de Dios tenga el control de ellos. Debe ser confirmado y sustentado bajo los principios bíblicos. Debemos manejarlos a través de la palabra de Dios. A veces podemos estar en la iglesia y decir, es que yo siento a Dios. Y decir, es que hoy no sentí a Dios, entonces no voy a volver a venir a la iglesia porque no siento a Dios. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, lo sientas o no lo sientas. Él está presente y nosotros debemos tener la fe y la confianza que ahí está Dios. A veces pensamos que si no sentimos algo bonito, Dios no está ahí con nosotros. Siempre ha estado con nosotros. Las sensaciones o los sentimientos no es un parámetro para decir que Dios está con nosotros. Debemos tener cuidado porque a veces llega a ser una manipulación de algunas personas el que tú sientas algo, el que tú experimentes sensaciones bonitas, no es una garantía de que esté Dios presente también.
No debemos tener en que nuestro evangelio o el evangelio que nosotros predicamos, nosotros vivimos, deba ser emocional. Nosotros tenemos emociones, sentimientos. Y a veces tratamos de que sea siempre hacia los sentimientos y no hacia el pensar, el fundamentar bajo lo que dice la palabra de Dios, los sentimientos. A veces nos podemos escuchar música y nos trae sentimientos de alegría, pero no significa que siempre la música sea nuestro motivador. La música puede ser motivador, alabar a Dios, pero no es nuestro motivador. Nuestro motivador debe ser Dios, su grandeza. Debemos reconocer su amor, su misericordia, su gracia. Eso debe ser el motivador principal de nuestras vidas. A nos cantar, a alabarle a Dios. Ese es nuestro motivador. No si estoy contento, si estoy triste, si estoy pasando por una situación debo cantar o si estoy feliz porque recibí algo. No. Eso puede ser en cierta manera correcto, pero no es nuestro motivador. Nuestro motivador es Dios y todos los atributos que Él tiene. A veces sentimos que nos podemos sentir solos, pero siempre Dios está ahí. No debemos satisfacer nuestros sentimientos en base a las personas, sino en base a Dios. No debemos satisfacer nuestras emociones o nuestros sentimientos en base a si recibimos o tenemos, sino a lo que es Dios. Debemos cada día acercarnos más a Dios y hacer su voluntad. Y debemos reconocer que nosotros vivimos en un estado diferente, porque ya no somos espirituales y no carnales. Todos somos susceptibles a ser controlados o desviados a través de las emociones y de los sentimientos. Recordemos un pasaje bíblico con el profeta Elías en 1 Reyes 19, cuando él se siente apesadumbrado porque se siente que es perseguido. Recordemos que él tuvo miedo de una mujer, huyó a una cueva y dejó que el temor, ese sentimiento, esa emoción controlara sus sentimientos y tuviera pánico y huyera hacia un lugar. Recordemos el pasaje también de Pedro, donde niega a Jesús y Jesús le dice que lo va a negar y Pedro en su forma, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, dice que él no va a negarlo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no, si viene una situación, yo puedo sobrellevarla, yo puedo sobrepasar todas esas emociones, yo puedo las emociones controlarlas? Y a veces es difícil porque no estamos en la situación. Pedro niega a Jesús 3 veces. Él tuvo temor. Y ese temor produjo una negación. No confiemos en nuestras emociones o en los sentimientos, confiemos más en la palabra de Dios para poder estar de una manera centrados en la manera correcta de nuestro Dios. El Evangelio está centrado en las demandas de Dios, no en nuestros sentimientos. Es decir, que Dios no dice, ¿cómo ves, hijo? Si hoy te sientes feliz, pues ve al templo. Oye, hijo, si hoy te sientes contento, vamos a orar, vamos a compartir un momento y ora. No, debemos orar, nos sintamos bien o nos sintamos mal. Podemos alabar a Dios no en base a nuestros sentimientos, sino a su grandeza, a su maravilla, a su maravillosa mano, a su amor, a su misericordia. Bajo eso debemos guiar, no en base a nuestros sentimientos. No digo que no podamos sentirnos mal. Todos somos personas susceptibles a sentirnos por algún momento mal. Pero debemos recordar que no debemos basar nuestra vida en emociones y menos en sentimientos. Abraham, Jonás y David también tuvieron problemas con los sentimientos. Y ellos actuaron de una manera incorrecta a veces. Recordemos que Abraham tuvo temor un día y dijo a su esposa, di que tú eres mi familiar, que tú eres mi hermana. Tuvo miedo de que lo mataran. Todos podemos tener un miedo de algún peligro, es normal. Jonás tuvo un sentimiento, él no amaba a los de Nínive. Y bajo ese sentimiento, como él los odiaba y como él era un pueblo pagano, su sentimiento decía, ¿yo por qué voy a predicarles? A veces podemos pensar que alguien no es merecedor de la palabra de Dios, que alguien no debería recibir la salvación por la forma en que se ha comportado, pero eso es base en nuestros sentimientos. A veces pensamos que el amor es un sentimiento y el amor no es un sentimiento, es un atributo de Dios. Y el amor perfecto viene a través de Dios. Es decir, nosotros debemos amar de la manera correcta y esa manera correcta es a la manera de Dios. Si tú amas a Dios y permites que Dios te ame, tú puedes amar de la manera correcta a los demás. No digo que seas perfecto, pero digo que tu corazón
será perfeccionada para poder amar aún a los que no te hacen bien, aún a los que se burlan, aún a los que te han hecho daño. Tú puedes amarlos. Dice Jesús, qué fácil es amar a quienes te llevas bien o a quienes que te han amado o te dan cosas. Con ellos es fácil amar, pero Dios nos insta a ir más allá, amar como Dios ama, amar a quien no merece ser amado, porque Dios nos amó y nosotros no merecíamos ser amados. También nuestros sentimientos y nuestras emociones pueden llevarnos a un punto de difícil retroceso. Es decir, David vio a una mujer y sintió una alegría, pero esa alegría produjo lujuria y esa lujuria produjo pecado y ese pecado le llevó a tener momentos en su familia, en sus hijos y en sus hijas, de problemas grandes como la muerte de un hijo y la violación de una hija. A veces un momento de placer, un sentimiento anidado en nuestro corazón, justificado en nuestro corazón, nos lleva a un punto en que podemos pecar y donde no hay un retroceso fácil, donde volver a la situación en que deseábamos estar como antes de ese pecado será muy difícil. Recordemos que el pecado trae consecuencias. Quien roba en un lugar, a lo mejor llega a su casa y dice, Señor, perdóname por haberme robado esto. Dios lo perdona, porque es bueno, Dios es misericordioso. Si hay un sentimiento, hay un deseo en su corazón de ser perdonado realmente, Dios lo perdona. Pero a lo mejor va a llegar la policía a la puerta de ese hombre y decir, venimos por lo que te ha robado y venimos por ti. La consecuencia Dios no la va a quitar. Puede quitarla, sí, en muchos casos puede quitarla, pero en otros casos no. A veces que Dios construye nuestras vidas durante años muchas cosas, nos hace crecer en el Señor y a veces un momento de placer derriba todo lo que Dios ha construido. No porque Dios no sea fuerte, sino porque nosotros decidimos que destruir con nuestra vida, con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes, lo que Dios hizo en mucho tiempo. Tengamos cuidado y si nos sentimos a veces que somos ya maduros o que somos ya expertos en muchas cosas, tengamos temor, porque a veces cuando nos sentimos más capacitados o más fuertes, somos más débiles. Guardemos en el Señor todos los días y recordemos que los sentimientos no es una garantía para hacer algo en el Señor. Que no debemos ser motivados por los sentimientos, decir, voy a hacer esto porque lo siento, no, voy a hacer esto porque a Dios le agrada. Es difícil a veces cuando nuestro corazón está deseando de hacer otra cosa y nuestro espíritu otra cosa. Recordemos que el espíritu está presto, pero la carne se resiste. Debemos batallar todos los días con algunas formas de actuar de nosotros, pero recordemos que Dios siempre nos da la salida, que siempre Dios da el querer, que el poder como el hacer. Es decir, lo bueno proviene siempre de Dios y a veces pensamos que nosotros somos buenos por naturaleza y no somos buenos por naturaleza. Si hay algo bueno en nosotros es por causa de Dios y Dios nos da el poder para hacerlo. Si tú deseas algo bueno hacer, Dios lo ha puesto en tu corazón. Si hay algo malo que hacer, es que ha surgido de tu corazón. También debemos tener cuidado con lo que alimentamos día a día. Lo que vemos en televisión, lo que vemos a lo mejor en internet, lo que leemos, puede nutrir nuestro corazón de infinidad de cosas que parecen buenas, pero no son buenas al final de cabo. Porque no transforman nuestras vidas para una mentalidad como la de Cristo, sino una mentalidad más del hombre, humana, con psicología más humana. Guardemos nuestro corazón del mal y guardemos nuestros sentimientos y seamos filtrados por la palabra del Señor para que si buscamos sabiduría, como es el libro de Proverbios, la busquemos en Dios. No hay otra mejor sabiduría que la que viene de la palabra de Dios. No hay mejor sentimiento que el que podamos sentir transformado por la palabra de Dios en nuestras vidas. Les animo que escuchemos más de la predicación de la palabra a través de los hermanos. Ahora son los hermanos que nos están ayudando en estos mensajes. Y deseo que tú puedas compartir con tu familia este mensaje, que puedas, si quieres volver a escucharlo, alguna parte que te llamó la atención, o si tienes alguna duda, algún comentario, puedes hacerlo llegar. Yo los bendigo en el nombre del Señor y deseo que estén bien todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga.